Hola a todos. Bueno, imagino que si estás aquí es porque quieres aprender un poco de qué va todo esto del curso de radiofonista de drones, porque te vas a examinar y tal. Deciros que lo que son estos apuntes, a mí me los dieron en la escuela de aerocámaras, nos dieron ahí una parrafada de no sé cuántos, bueno, aquí pone 90 folios, yo he añadido un poco de mi cosecha, lo voy a resumir al máximo. La cuestión es que nos dieron esto y nos dijeron, toma, apréndetelo, que con esto haréis el tipo test, que también os incluiré luego unos exámenes tipo test. Yo lo que voy a intentar hacer es resumirlo todo al máximo, porque al final lo importante es que tengamos ciertos conceptos claros. Y aquí yo personalmente opino que meten muchísima paja y cosas que si no eres un piloto de Boeing, un piloto comercial de avión, de verdad, no necesitas. A ver, el saber no ocupa lugar, pero no sé, creo que no es necesario tanta cosa. Yo voy a explicarlo todo dentro de mis capacidades y de cómo yo me lo he estudiado y cómo yo apruebo el examen, etcétera. Y bueno, pues espero que te sirva para poder saber de qué va al menos este curso de radiofonista de drones o simplemente para probar el examen tipo test. Que luego también hay uno que es práctico, pero que si el profesor te lo enseña, es un juego de roles, por lo menos nosotros lo hicimos así, en el que todos los que estéis en clase vais a repetir lo mismo, que es una técnica de transmisión para un supuesto en el cual estás volando el dron y ese es sin más. Pero bueno, esto es para el examen tipo test. Lo otro ya lo veréis con el profesor en caso de que hagáis el curso de radiofonista de drones, que es obligado a hacerlo con un profesor y que os den el título. Ya sabemos un poco cómo funciona todo este mundillo. Hay que hacer las cosas porque si no, no tienes acceso luego a poder volar en CTR, que es lo que nos interesa. Ya me callo, voy a ir directamente al tema. Curso de radiofonista de drones. ¿Qué vamos a ver? Cómo se clasifica el espacio aéreo y cuáles son los servicios de tránsito aéreo que se da en el aire, digamos. Principios de radiotelefonía y comunicaciones. Pues qué son las ondas, qué son las bandas de frecuencia, qué tipos de onda hay, características y el uso de la banda VHF. Todo esto yo lo voy a ir poniendo con preguntas de examen, ¿eh? Para que sea todo más sencillo y se nos quede mejor. Radiofonía y comunicaciones, pues cómo se transmite cuando estás con radio, no es lo mismo que cuando hablas con un colega por teléfono. Procedimientos de radio, pues cuáles son los procedimientos en ruta, de llegada, en caso de fallo de radio. Todo esto, como os digo, es más bien para cuando vuelas un Boeing, pero bueno, vamos a verlo todo muy por encima. La paja la vamos a ver por encima, lo importante lo vamos a ver a fondo. Procedimientos de emergencia, pues lo mismo. Mayday, pam pam, todo esto de qué hay que hacer en una emergencia, qué hay que decir por esa radio. Segunda parte, fraseología aeronáutica. Unas definiciones, unas abreviaturas, y luego la introducción, como qué idioma se usa, generalidades, mensajes relativos a la seguridad, todo esto. Técnicas de transmisión, pues cómo se transmiten las letras, los números, todo esto no entra en el examen, lo veremos muy por encima. Y luego tránsito de aeródromo, pues realmente nos importa bien poco, pero bueno, igual le echamos un ojo, pero ni entra en el examen ni es importante para volar un dron, cómo funciona realmente un aeródromo en sí, porque nosotros no lo vamos a volar ahí debajo del aeródromo, lo que queremos es, digo yo, volar en un CTR, ¿no? Para eso nos sacamos el radiofonista. Bueno, voy a dejar de dar mi opinión de las cosas y voy a ir a saco a explicar un poco la teoría. Lo prometo, ya no hablo más. Clases de espacio aéreo y los servicios prestados. Reglamento del aire, vamos a ver, y RCA, Reglamento de Circulación Aérea, pues qué son los servicios AFS, Servicio Fijo Aeronáutico, muy importante, cuáles son las zonas del espacio aéreo, qué es un ATIS, qué es una interferencia ilícita y de emergencia. Vamos a ver que en España, de acuerdo con la OACI, el anexo 11, el espacio aéreo ATS, el Servicio de Tránsito Aéreo, en el que se facilita un servicio de tránsito aéreo, se clasifica en espacio aéreo controlado, esto es muy importante y pregunta de examen, y espacio aéreo no controlado. Entonces, el espacio aéreo controlado, digamos que comprende las zonas, áreas de control TMA, las aerovías, las zonas ATC, CTR, etcétera. Y en función del tipo de vuelo se clasifican. Muy importante, y para que se te quede, tú coges una mano, y dices A, B, C, D y E. Esa mano está en rojo, entera, porque es el espacio aéreo controlado. Y luego la otra mano, si sigues el abecedario, F, G. Pues esa otra mano va a ser no controlado. Esto es en España. Aquí hay algunos ejemplos que os he puesto para que se ve bastante claro, aunque no son de España, pero mirad.
A, B, C, D y E, A, B, C, D y E. Esto sería espacio controlado. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, el G, y el F aquí no sale, que es el espacio no controlado. Y aquí estarían nuestros drones, a un máximo de 120 metros, como sabemos. Clase espacio aéreo controlado, A, B, C, D, aquí falta la E, sería controlado y FG no controlado. ¿Veis? Visual, vuelo visual, etc. Aquí para que se nos quede ya, como veis, una manita con sus 5 dedos, el controlado y el no controlado, F y G. También se puede dividir el espacio aéreo por el tipo de servicio que preste. Están las regiones de información de vuelo, súper importante saber qué es un FIR. Es una región de información de vuelo, aquellas partes del espacio aéreo en las que se decida proporcionar servicios de información de vuelo y alerta. ¿Vale? Dice, dentro de cada FIR existe, importante, espacio aéreo controlado, no controlado, que ya sabemos lo que es, ¿se presta servicio de control? Sí. ¿En el no controlado? No. Espacio aéreo con asesoramiento, ¿qué se presta? Servicio de asesoramiento. Dentro de cada FIR también están los CTA, TMA, CTR, ATZ, RMZ, TMZ, ¿vale? Vamos a ver aquí un poco, ¿no? Ese espacio aéreo, cómo es. Todo esto es para que lo tengamos un poco claro a nivel muy visual. Como veíamos las TMA, CTR, FIR, la zona de información de vuelo, luego está OIR. Aquí lo vemos, todo esto ya lo puse en otro curso que hice en otro tutorial que hice para sacarse la 1 a 3, que os dejaré el enlace por ahí por si... Bueno, imagino que si tenéis este ya os habéis sacado el otro hace tiempo. Aquí está la zona de información de vuelos, de MACTR. Esto para que lo entendamos un poco mejor, yo lo he ido así como desmembrando con el Photoshop para verlo así. Primero tendríamos la zona de tráfico aeródromo, el ATZ. Luego por encima de eso estaría el CTR, el famoso CTR, donde sin el certificado este de radiofonista no vamos a poder volar legalmente. Luego, el TMA es esa área terminal de maniobras, el área que rodea la zona de control, rodea, como veis, al CTR y a la TZ. Y luego está el CTA, el área de control aéreo, que englobaría toda esa zona, incluido otro ATZ que puede haber cerca, otro aeródromo, y luego está el UTA, el área de tráfico superior. Pero todavía por encima, o sea, y a los lados tenemos el FIR, la región de información de vuelos. Y arriba de todo eso está UIR, que sería la región superior de información, por FL 245 ya por encima. Aquí lo que he hecho es poner un ejemplo. Mirad, esto me gustaría hacer un vídeo explicándolo todo mucho mejor, de un vídeo de Naire, pero bueno, lo haré más adelante, porque esto es lo que yo quería aquí, es contaros que todas esas zonas de vuelo, aquí en la página de Naire lo tenemos explicado, o sea, visto, igual que lo que acabamos de ver las imágenes, pero de otra manera. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiéramos operar en Alicante, para poder volar nuestro dron, dependiendo de dónde, tendrías que pedir una coordinación, ¿vale?, a esas áreas que gestionan los UAS, entonces los drones. Entonces, en este plano se distinguen claramente los tipos de espacio aéreo controlado que veíamos antes. Entonces, por ejemplo, mirad, esto de aquí, cuadrado, que vemos también aquí, ¿veis? Esto sería un ATZ. Este cuadrado de aquí sería un ATZ. ¿Ves? Lo pone aquí, ATZ. Y se gestionaría con Ferronats. Pero aquí tenemos esto de aquí, rosita, es un CTR y se coordina a través de la web Planea con Enaire, rellenando un formulario para que te den los permisos y poder coordinar tus vuelos. Pero luego también tenemos aquí, ¿veis?, el TMA, que ahí no hay que pedir nada porque lo pedimos a través de esto. Pero luego también tenemos aquí el área de coordinación, que eso nos salía en los dibujitos de arriba, del gestor aeroportuario, AENA, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, que también
hay que mandar un formulario para coordinar los vuelos. Si quisiéramos volar aquí, en Alicante, habría que coordinarse con el gestor aeroportuario y con Ferronats y también a través de la web en Aireplanea. Eso, si queréis que haga un vídeo de esto, dejadmelo en los comentarios, que así yo también me sabré si la gente ya lo tiene eso muy controlado o si hay gente que... Sigo. El CTR. Pregunta de examen. Lo lila es pregunta de examen. Los límites laterales de una CTR se comprenden, por lo menos, 5 millas náuticas a partir del centro del aeródromo. Eso son unos 8 kilómetros. Ahora, tipos de espacio aéreos controlados, requisitos de operación. Bueno, como esto es un... Voy a poner un control menos. Esto es un rollazo. Simplemente lo importante que tenemos que saber es que en la clase A solo se permiten vuelos IFR, Instrumental Flight Rules, es decir, prohibido para Visual Flight Rules. En la clase A, esa que veíamos en los dibujos que estaba arriba de todo, pues evidentemente solo se permiten vuelos instrumentales porque es que no los vamos a, o sea, el controlador de torre, cualquier persona no lo va a ver. Vamos a ver cómo era la clase A, para recordarlo. A ver, estaba por aquí. Mira, clase A. Claro, solo puede ser instrumental. ¿Por qué os digo esto? Porque es pregunta de examen y porque, como veis, en todos los demás clases se pueden IFR y UFR. ¿Ves? Aquí igual, aquí igual, aquí igual. Y en F y en G, que como sabíamos era la otra mano, no controlado, igual, IFR y UFR. Entonces la pregunta de examen es, clase A, solo IFR aquí. Solo IFR tipo de vuelo. Y aquí todos los demás tienen los dos. Es que como pregunta de examen y al final nosotros, la clase A, como pilotos de drones, nos da más que nada igual, porque si no podemos subir más de 120 metros, que me importa a mí lo que haya a 8 kilómetros, pero bueno, no pasa nada. Lo sabemos porque es pregunta de examen y punto. El saber no ocupa lugar. El servicio AFS. Pregunta de examen. Dice, el servicio fijo aeronáutico comprende todos los tipos y sistemas de comunicaciones entre los puntos fijos, servicio fijo, del Servicio Internacional de Comunicaciones de Telecomunicaciones Aeronáuticas. ¿Qué lo constituye? Bueno, esto también es importante. Se suministra con el objetivo de mantener la seguridad de la navegación aérea y para que la operación de los servicios aéreos sea regular, eficaz y económica. ¿Y qué es esto? ¿Qué constituye el servicio AFS? Pues la red de telecomunicaciones fijas, la red de circuitos telefónicos, da mensajes de emergencia, de movimiento, de control, información de vuelo y otros mensajes. El ATIS. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, pues aquí cuando nos dieron los apuntes dice el ATIS y tú lo lees y dices es un servicio de radiodifusión aeronáutico dedicado a la transmisión de información relativa a los aeropuertos con el fin de dar seguridad, fluidez y economía al tránsito aéreo, reduciendo el volumen de comunicaciones VHF. Se entiende así, pero yo lo voy a explicar con mis palabras. Esto es una frecuencia donde todo el rato hay una voz que se repite y que va cambiando, como vemos aquí, según se vaya actualizando, ABCD, o sea, el ATIS A, B, C, no, esta información se copia. Y lo que va diciendo todo el rato, como pone aquí, es ese ATIS es, imaginaros, una voz todo el rato constante repitiendo el nombre del aeródromo, la hora en la que está observando, qué pista está en uso, cómo están las condiciones de esa pista, en qué dirección está el viento, todo esto repetido, ¿eh? El altímetro, la visibilidad, cómo está la pista, cómo están las nubes, cómo está la temperatura, cómo está el punto de rocío y todo eso se va suministrando por el ATIS voz. Eso es el ATIS, un servicio de radiodifusión aeronáutico que transmite información relativa a los aeropuertos. Y esta es súper pregunta de examen y aparte tenemos que saberlo, porque se supone que luego como pilotos de dron tenemos que haber copiado el ATIS, o sea, haberlo escuchado si vamos a volar muy cerca de un aeropuerto, saber cómo está ese aeropuerto. Bueno, esto también es pregunta de examen, que la interferencia ilícita tenemos que saber qué es, y es que el secuestro de la aeronave, en el caso de los UAS, podría darse la situación de una interferencia deliberada con el objetivo de hacerse con el control de la aeronave. El piloto comunicará esta situación lo antes posible a los servicios ATS. Caso de disponer de transpondedor, introducirá el código 7500 modo A. Esto es pregunta de examen. Sí, por interferencia ilícita, ¿qué entendemos?
Pues eso, una interferencia deliberada con el objetivo de hacerse con el control de la aeronave. ¿Cómo comunicar esta situación? Y te ponen 3 tipos de modo. Pues interferencia ilícita, 7500 modo A. Para interferencia ilícita y de emergencia. Luego, emergencia. Aquí dice, las condiciones de socorro y urgencia, que son emergencias, se definen como sigue. Dice, socorro, pregunta de examen también, condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir, importante, ayuda inmediata. Urgencia, condición que afecta a la seguridad operacional de una aeronave o de otro vehículo o de alguna persona a bordo o que esté al alcance de la vista, pero ojo, que no exige ayuda inmediata. Regla mnemotécnica que yo me hice, dije, bueno, pues cuando tú vas a urgencias, a lo mejor te hacen esperar, o sea que tan ayuda inmediata no será. En cambio, cuando tú pides socorro, auxilio, o te ayudan en ese momento o de ahí no sales, ¿no? Esa es la diferencia en que yo puse, aparte de poneroslo en rojo para que se os quede así más, ¿sabes? Que siempre la asociación de colores con cosas siempre va bien, y urgencia más en naranja. Mayday en rojo. ¿Por qué? Porque los mensajes de socorro se identifican con la palabra Mayday y de urgencia pam pam. Y siempre tienen que repetirse 3 veces. Pregunta de examen. Acordaros del famoso Mayday, Mayday, Mayday. Luego, pregunta de examen también. La frecuencia de 121,5 MHz ha sido designada como frecuencia internacional de emergencia aeronáutica. ¿Vale? Luego dice, aunque no todas las estaciones mantienen escucha continua en dicha frecuencia. Vale, pero esta es la frecuencia internacional de emergencia. 121, MHz. De hecho, yo en mi radio, la tengo aquí, hay un botoncito y os lo enseñaré porque quiero hacer un vídeo enseñando cómo funcionan las radios estas para poder comunicarse con torre. O simplemente escuchar cuando te manden que mantengas una frecuencia de escucha. Hay un botón que es directamente 121,5, ¿sabes? Es un botón directamente que le puedes dar ahí. Luego, dice, en caso de emergencia, las aeronaves equipadas de respondedor colocarán el código 7700 en modo A. Esto es un poco lioso, pero te lo tienes que aprender porque es pregunta de examen. Pero simplemente saber que en interferencia ilícita, ¿vale? En esta situación de interferencia ilícita y emergencia, acordaros, cuando hay una interferencia deliberada que te van a hacerse con el control de la aeronave, pones el código 7500 modo A. Y si es emergencia, ¿vale? 7700 modo A. La diferencia es que este 7500, emergencia, está ilícita, y en 7700 en modo A cuando es en caso de emergencia, con respondedor. La otra es transpondedor. Estructura y funcionamiento de los servicios de información de tránsito aéreo. Bueno, a ver, como ya te digo, como no vamos a controlar aviones entrando y saliendo, simplemente tenemos que saber las preguntas de examen y entender qué es esto y por qué nos hacemos radiofonistas. Dice, el servicio móvil aeronáutico se desarrolla entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronaves, o simplemente entre las estaciones de aeronaves entre ellas. Eso es el servicio móvil aeronáutico. Y en este servicio móvil aeronáutico, ¿vale? En el cual hay pues estas comunicaciones aeroterrestres de radiofonía, se usan las frecuencias, y es la radio que vamos a necesitar para ser radiofonistas de drones, VHF. Pregunta de examen y tenemos que saberlo, porque cuando te quieras comprar una radio tendrás que saber que es una radio de frecuencia VHF. Y eso es súper importante. Dice aquí, servicio transitorio. Las diferentes dependencias de control usan como herramienta para el control de las aeronaves, en sus áreas de responsabilidad, la radiotelefonía. Y en espacios aéreos controlados con mucha densidad de tráfico o vuelos instrumentales, se usa también tanto el radar primario y secundario. Y ahora te dice, se puede resumir así. Vamos a ver los tipos de controladores que hay. Está el controlador de tierra, encargado, todo lo que viene en lilas pregunta de examen, encargado de guiar a la aeronave en tierra por las calles de rodaje. ¿Habéis visto todos alguna vez cuando habéis montado un avión
desde la ventanilla, un tío haciendo para acá, para allá, pues ese es el controlador de tierra. Es súper sencillo de recordar. Está en tierra. Luego el de torre, que tiene al mando la pista, o si hay más de una, las pistas de aterrizaje y las intersecciones entre ellas. Autoriza la nave para aterrizar o despegar. Controla las reglas de vuelo visual o Visual Flight Rules, que es lo mismo, VFR. Opera en el espacio conocido como ATZ, con un alcance de 5 millas náuticas, y debe proporcionar información sobre meteorología y tal. Pero luego está el control de aproximación, que este sí controla el espacio aéreo CTR. Da prioridades a los vuelos instrumentales, maneja los tráficos que salen y llegan a uno o más aeropuertos. Y luego está el controlador de ruta, que este ya, vamos, controla el resto del espacio aéreo. Dice, en línea general es el controlador de ruta o aérea, controla los tráficos establecidos a un nivel de vuelo y el control de aproximación, los tráficos en evolución. Ahora, características de las ondas y transmisión de las ondas. Aquí los apuntes lo explicaba de una manera que yo digo, no sé muy bien. En fin, yo lo que he hecho es pues explicarlo un poco más ampliamente, porque al final saber qué es una onda y tal, todos lo sabemos, pero está bien hacer un repasito y enterarnos realmente bien de cómo funciona esto de las ondas y cómo la transmisión de ondas. Aquí es como lo explicaban de la escuela esta. Dice, en física una onda es la forma en que se propaga un medio elástico a aquellas líneas o superficies afectadas en un instante determinado por una oscilación o vibración que provoca la transmisión del movimiento de unas partículas a otras. Unas ondas se propagan por gas líquido sólido y otras, las electromagnéticas, se propagan solo por la vibración de campos electromagnéticos. Bien, te quedas un poco como diciendo, sí, entiendo, vale. Una vibración que se propaga por el medio de que se trate recibe el nombre de movimiento ondulatorio, siendo la onda la posición que adopta en cada instante. En ese medio la citada vibración. No sé si lo ha escrito Garcilaso o Torcuato Luca de Tena. La cuestión es que yo lo voy a explicar un poco con mis palabras porque... Entonces, dice, las ondas electromagnéticas son movimientos ondulatorios asociados a un campo eléctrico y a otro magnético perpendiculares entre sí. Y son susceptibles de propagarse en el vacío a velocidad de la luz. Bueno, pues yo he metido esto aquí, que aquí no se mueve. Joder, era un GIF. Se movía súper chulo, pero aquí no se mueve. Intentaré meter el vídeo. Longitud de onda. Esta es la longitud de onda, de las ondas de radio, de las infrarrojas, de las visibles, las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Dice, un ciclo o periodo corresponde a la parte de un fenómeno físico periódico que vuelve a su estado inicial, pregunta de examen, o reproduce una fase anterior. Es decir, esto sería un ciclo de la onda, también llamado periodo. La longitud de onda corresponde a la distancia medida en la dirección de propagación de la onda entre dos puntos consecutivos de un movimiento ondulatorio que se propaga en línea recta. Esa sería la longitud de onda. Frecuencia es el número de ondas completas, ciclos, periodos, que se repiten por segundo. Frecuencia de oscilación, esa es la frecuencia. Entonces, esto sería, por ejemplo, bajas frecuencias. Sí, aquí tenemos un segundo y altas frecuencias. Ahora, ya lo veíamos antes, por ejemplo, la frecuencia aeronáutica de emergencia de VHF, aquí ya vamos como poniendo los conceptos. Ahora os voy a explicar yo todo lo de las ondas con mis palabras. Esto eran los apuntes. Pero dice, es de 121,5 MHz. ¿Qué significa eso? Que en un segundo habría 121,5 millones de ondas por segundo. Porque como veis, megahercio son megahercios 10 elevado a 6 hercios, ciclos por segundo. O sea, ahora yo voy a intentar explicar qué son las ondas y todo este tema a mi manera. Si queréis saltároslo, si con la otra explicación os ha venido bien, pues ya está. Dice, ¿qué es una onda? Son las formas en las que se traslada una señal de un lugar a otro. Pero eso no significa que la materia se desplace, se traslada la energía. ¿Qué tipos de ondas son? Pues están las mecánicas y las electromagnéticas. La diferencia es que las mecánicas necesitan sí o sí para transportarse esas ondas, y ahora lo vamos a ver con ejemplos, un soporte material. Las electromagnéticas no necesitan, ¿vale? Pueden desplazarse en el vacío. Las mecánicas
tienen que contar, como hemos dicho, con un sólido, gaseoso o líquido. Y necesitan una fuente de energía, que es la que va a generar el impulso para que se propaguen. Eso es lo que necesitan, una fuente que cree la perturbación, las ondas mecánicas. Por ejemplo, un altavoz haría las veces de esa generación de vibración para que el aire vibre y pueda llegar al oído de las personas. El oído lo que hace es representar la forma en que nuestro cerebro pueda entender ese sonido. O sea, son ondas para que nuestro cerebro entiende ese sonido, como la música, las palabras, como tú ahora mismo estás escuchando, esa onda que este micro está transformando y que al final llega a través de tu ordenador, de tus cascos, para que tú oigas mi voz, que no deja de ser una onda. Dice, pero lo que se traslada no es la partícula del aire que está al lado del altavoz, es energía, esa energía que yo ahora mismo transmito con mi voz, es una onda mecánica. Dice, si imaginamos un plato con agua, que le cae una gota en medio, imaginároslo, mirarlo aquí. Esa gota es la fuente generadora de esa vibración que vibra sobre el agua. Y en ese plato se genera una onda de energía. Luego, en el océano, imaginaros que el viento sopla ahí en medio del océano. Pues esa presión que ejerce el viento hace que se mueva el agua y que genere una onda, una ola. Y esa llega hasta la orilla. Lo que se traslada no es el agua desde millones de kilómetros, es esa energía que causó ese viento sobre la superficie marina. Lo mismo cuando se pulsa una guitarra y esta vibra. Se perturban las propiedades mecánicas del aire y eso produce un sonido, una música. Entonces las ondas electromagnéticas, sin embargo, se pueden propagar sin que haya nada. Ellas viajan en el vacío, ¡ay, ala! Y a la velocidad de la luz, nada más y nada menos. Pueden ser de baja frecuencia o de alta frecuencia. Aquí, como veis, serían radiofrecuencias, infrarrojos, la luz visible, esa que nosotros podemos ver, esa es la frecuencia, ultravioleta, rayos X y a muy alta frecuencia los rayos gamma. Las ondas se envían y se reciben por medio de antenas. Básicamente, un transmisor y uno o más receptores. Transmisor lo que hace es convertir la corriente eléctrica de las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y son recibidas por el receptor, donde nuevamente te convierte esa onda en una señal. Aquí lo importante es que en el servicio móvil aeronáutico se usan las frecuencias VHF. Este gráfico que vemos es la forma de representar visualmente una onda. Esto sería un segundo. De aquí a aquí hay un segundo. Y esto sería una onda. Por un lado, vamos a llamar a esto que vemos aquí un ciclo. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Comienza aquí y luego termina en este eje también. Podemos analizar toda una onda con un solo ciclo porque todos los ciclos serán iguales. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque esta característica va a ser la misma en toda la onda. Aquí, como podéis ver, esto es un ciclo. Este ejemplo dura un segundo y a eso se le llama frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la cantidad de ciclos de la onda en un segundo y la medida es Hertz, ¿vale? Por el físico alemán Rudolf Hertz, que descubrió la propagación, cómo se propagaban estas ondas electromagnéticas. Para que me entendáis, si esto es un segundo, aquí la frecuencia será un Hertz, ¿veis? ¿Por qué un Hertz? Pues porque hay una vuelta completa de la onda en un segundo. Por ejemplo, aquí tendríamos otra onda de 3 Hz, aquí 1, 2, 3 Hz, 4 Hz, 1, 2, 3, 4 Hz, la onda va de aquí a aquí, es una onda. Y aquí 12 Hz por segundo, 12 ciclos por segundo. Entonces tenemos que tener claro que a mayor frecuencia, mayor energía. Como veíamos antes, la longitud de onda es la distancia que recorre la onda en cada uno de los sitios que hace. Y por último, la amplitud de onda, digamos, que es la distancia existente entre el eje X y la cresta o la base de la onda. Las bandas de frecuencia y conocer sus principales características, pues aquí más que nada, la pregunta de examen es esta. VHF es de 3 a 30 MHz, que se propaga como onda de tierra espacial, se usa para radiotelefonía en larga distancia y puede oscilar entre 50 y 600 kilómetros. Ahora, la VHF
se extiende desde los... Esto sí que sería importante haceros alguna regla o algo para saberlo, porque sí que creo que entraba en el examen. High frequency de 3 a 30. VHF de 30 a 300 MHz, ¿vale? Y es de corta distancia, radar, televisión, radionavegación. Su alcance está limitado por la curvatura terrestre. Nuestra VHF así es. Obstáculos y montañas, importante. Luego, los sistemas de radionavegación con el sistema BOR utiliza frecuencias de VHF. En realidad, esto a nosotros como pilotos de dron, pues, como os digo, no nos interesa mucho, pero bueno, si es pregunta de examen, sí. Los sistemas de radionavegación con el sistema BOR, ¿qué frecuencia utilizan? VHF. Caso de los GPS, esto también me pregunta de examen. Los errores debidos al paso por la ionosfera son compensados por el sistema UHF de 300 a 3000. Aquí veíamos de 30 a 300 a 300 a 3000 UHF. Super High Frequency de 3 a 30 GHz. Ojo, que ya hemos cambiado la G. Y HF de 30 a 300 GHz. Esto está bastante bien porque va como ascendiendo. Tipos de onda. Habíamos visto características de la onda en el rollazo que os he pegado. Pero aquí vamos a ver los tipos de onda, que también preguntas. Onda de radio, onda de tierra y onda celeste. Decimos, la distribución de frecuencias en diferentes bandas se encuentra relacionada con las características de cada banda, que determinan la trayectoria de esa transmisión. Como se conoce, cualquier movimiento ondulatorio puede ser reflejado, difractado, absorbido o atenuado. Básicamente existen dos vías de transmisión, lo opuesto, ondas de tierra en marrón y ondas celestes, ionosféricas, aéreas, indirectas o reflejadas. Las de tierra, tres tipos, de superficie, directas o reflejadas. Las celestes, ionosféricas, aéreas, indirectas o refractadas. ¿Qué significa esto? Pues que las ondas de superficie suelen, como bien dice, seguir la curvatura terrestre. Ojo, no así las de VHF, en las que sus ondas suelen ser absorbidas por el obstáculo, como ya hemos visto antes. Las ondas directas son aquellas componentes de las ondas de tierra, como hemos visto, susceptibles de propagarse de manera directa desde la antena emisora a la receptora. El alcance se encuentra limitado por la línea óptica o de visión. Y las ondas reflejadas son aquellas que llegan a la antena receptora después de haber sido reflejadas por la Tierra. Las ondas celestes, ionosféricas, aéreas, indirectas o refractadas son aquellas ondas que después de ser emitidas al espacio a causa de fenómenos atmosféricos son refractadas o dirigidas nuevamente hacia la Tierra. Este proceso tiene lugar en la ionosfera, donde los rayos ultravioletas procedentes del Sol ionizan las moléculas del aire. Las características y el uso de la banda de frecuencia VHF. VHF, estas comunicaciones son la base fundamental de las comunicaciones orales entre las estaciones aeronáuticas y las estaciones de aeronaves. Es importante que no se vea afectada por la ionosfera. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que debido a que escasean las frecuencias, porque se utilizan muchísimas. Entonces, para solucionarlo, en 1998 la OACI decidió reducir la separación entre canales de 25 kHz a 8,33. ¿Qué significa esto? Pues que antes, si cambiabas de frecuencia, ibas de 25 pasos en 25 pasos, ahora se puede ir de 8,33 a 8,33, lo cual da lugar a que tú puedas poner muchas más frecuencias en la radio, porque si solo puedes pasar de 100 a 125, imaginaros, ¿no? Para que lo comprendamos así a nivel global, no podías pasar ni por 108, ni por 116, solo podías pasar de 100 a 125. Entonces, por eso los pasos, que son cuando tú en en una radio vas poniendo las frecuencias, dándole la ruedecita. Principales componentes de una transmisión de radio. Bueno, pues esto la verdad es que en el examen no entra nada, ya os iréis enterando de cómo funciona la radio cuando tengáis una. Yo también quiero hacer un vídeo explicando un poco, pero más que nada saber que hay un aparato transmisor y receptor, pues con su batería, fuente de alimentación, modulador, la pantalla, el micrófono, el altavoz, la antena y los cables conectores si quieres pues conectar cualquier otra cosa, ¿no? Ya sea unos cascos, lo que necesites. Luego, transmisores, pues tiene el botón de on-off. Esto desde luego en el examen que yo hice tipo de eso no entró nada. Esto es más para la vida real, cuando tengas ya que... Luego el Scratch,
que esto tampoco nos explicaron nada. Aquí no te explican nada y tú tienes que saber todo por ciencia infusa, en fin. El sketch de la cuestión es que es un... Digamos que cuando tú coges una radio y se oye... No, ese ruido. Hay una especie de dispositivo que es el sketch, que tú lo vas ajustando para no tener que estar, si estás en una frecuencia, imaginaos que os dicen, pon esta frecuencia mientras haces el vuelo de dron. Entonces tú te ajustas una frecuencia y suena todo el rato ese sonido insufrible, ¿no? Mientras no hablan. Entonces tú te ajustas con el sketch para que solo cuando hablen se oigan esas voces y se deje de escuchar ese sonido de que se oye en las típicas radios o una radio de casa cuando estás buscando la frecuencia y no la encuentras. Bueno, eso sería el sketch. Luego la transmisión, el pulsar PTT, ese es el típico botón ese que pulsas para decir, pues eso, Alicante, Torre, buenos días, prueba de radio, Dragon Drone no tripulado, por ejemplo, ¿no? Pues tendrías que pulsar al PTT y hablar por la pantalla. Luego el ajuste de selección de... Mira, esta es muy parecida a la que tengo yo, esta que sale aquí, la verdad. ¿Veis como os decía antes aquí un botón en rojo que seguramente ponga ahí 121,5? Bueno, pues como veis la antena, aquí tendría, bueno, la mía solo tiene un botón, pero este sería a lo mejor el sketch, este sería el volumen, aquí está el PTT, pues en la pantalla vemos la frecuencia que vamos metiendo, si es 121 y la vamos moviendo según los pasos, como he dicho antes. Quiero hacer un vídeo enseñando la cámara y explicando un poco lo poco que yo sé, pero que, bueno, que es lo necesario. Tampoco vamos a ser ingenieros de radiofonía, queremos volar un dron. Auriculares y micrófonos. Bueno, pues esto ya más paja que otra cosa. Pero lo típico, ya lo hemos visto. Mayday 3 veces para socorro y pam pam 3 veces para urgencia. Técnicas de transmisión. Esto es importante. Tenemos que saber que cuando hablamos por una radio, pues que hay que tener hay unas técnicas. No puede, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No. Entonces las técnicas son, hay que seleccionar la frecuencia adecuada lo primero. Luego, antes de transmitir, asegurarse que nadie habla en la frecuencia. Asegurarse del volumen, la frecuencia son los correctos. Un tono de conversación normal y velocidad de pronunciación constante. ¿Vale? Que no nos aturullemos al hablar. Hay que realizar una pausa antes y después de la transmisión de cifras. Evitar la emisión de... cámaras no tripulado, no sé qué ahora qué hacer. Eso todo no. Hay que ir conciso y tal. Esto simplemente para tipo test. Luego eso ya lo veréis con las prácticas. Asegurarse que el botón de transmisión os ha quedado pulsado, evidentemente. Si no estarías hablando todo el rato y estaría fuera de lugar. Prepare antes el mensaje. Es importante. Colación de mensajes, esto es importantísimo. A ver, yo también como he sido azafata de vuelo, hay cosas que ya tenía conceptos de aviación. Porque esto de la colación de mensajes, para que entendáis, en este mundo de la aeronáutica tienen que repetirse las cosas varias veces y hacer los checks porque si no es súper peligroso. Y dice, en interés de la seguridad del vuelo se han introducido requisitos de colación. Colación es repetir algo, que es el procedimiento por el cual la estación receptora repite un mensaje recibido o una parte importante del mismo a la estación transmisora con el fin de asegurarse que la recepción ha sido la correcta. Yo me acuerdo, mirad, esto no tiene nada que ver, pero sí que cuando yo era azafata de vuelo me acuerdo que realmente estábamos ahí, o sea, aparte de por si evidentemente hay perdonad que os cuente esta anécdota, pero aparte de que evidentemente la función de un azafato de vuelo es hacer una evacuación en caso de que haya que hacerla, y para eso nos preparan. Otra cosa súper importante y nuestra función casi principal es cerrar la puerta del avión. Y siempre cuando cerras la puerta tienes que chequear que el otro haya cerrado bien la puerta, él tiene que chequear la tuya y esto se hace varias veces. Esto sería como una colación de mensajes, ¿no? Siempre hay que repetir esa parte importante del mensaje, autorizado despegue, autorizado despegue. O sea, siempre todo tiene que tener muy claro que algo importante. Por eso en el accidente este fuerte que hubo en los rodeos fue en parte porque no se colacionó un mensaje. Entonces ahí al final, bueno, pues pasan las tragedias, que cambia la aeronáutica, cambia la comunicación y tristemente es por estas cosas a través de las cuales luego cambia todo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Tipos de aeródromo. Bueno, pues esto, como os digo, mucha paja que luego al final ni sale en el examen ni nada. Entonces, ¿para qué nos vamos a enrollar aquí? Señales luminosas y visuales. Esto es más de lo mismo, o sea, es que esto para piloto de dron nos importa bastante poco, ¿no?
Pero bueno, eso, regrese para aterrizar, aterrice, si de series... Esto no... Perdonad, pero es que de verdad... Es que no viene a cuento. Esto lo meten aquí y venga... léetelo, entiéndelo tú solo todo. ¿Para qué? ¿Procedimientos de salida más frecuentes? Pues tampoco es importante todo esto, ya te digo. Vamos, más paja imposible. Procedimiento de llegada, todo esto es que... Vale, si todo esto de los aeródromos, de cómo están hechos, el tramo final, el tramo con viento de costado, todo esto lo explicarán para luego en los roles esos que os ponen poder un poco decir, pues voy con viento a favor, voy con tramo, pero luego a la hora de la verdad, para volar un dron, no nos vamos a meter en la pista de aterrizaje. Procedimientos en caso de fallo radio, esto tampoco entra en el examen tipo test. Aquí sí, tráfico de emergencia, pues los mensajes relativos a condiciones de peligro, y por peligro, la condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente que requiere ayuda inmediata. Es decir, la emergencia requiere ayuda inmediata y la urgencia no. Acordaros, la emergencia son los mensajes de socorro y la urgencia los pan pan. Bueno, esto tampoco entró nada en el examen. Urgencia, como hemos visto, pan pan. La frecuencia 121,5, importantísimo. Luego todo esto tampoco. A mí no me entró nada en el examen. Por lo menos si lo vais a hacer con esta escuela, que sepáis que no entra nada de aquí. Segunda parte, bueno. Fraseología aeronáutica, definiciones. Un poco rollazo, ¿no? Pero sí que hay preguntas de examen. Vamos a ver cuáles serán. Vamos a leerlo un poco, lo más importante. Aerovía, área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. Alcance visual de la pista, distancia hasta la cual el piloto de la aeronave puede ver las señales de la superficie de la pista. Altitud, esta ya la sabemos, distancia vertical entre un nivel punto u objeto y el nivel medio del mar. Aproximación radar, aproximación en la que la fase final del vuelo se ejecuta bajo la dirección de un controlador radar. Y visual, esto entra en el examen, la aproximación de un vuelo, instrumental flight rules, cuando cualquier parte o la totalidad del procedimiento por instrumentos no se completa y se realiza mediante referencia visual. Área de maniobras, sí, todo esto entra en el examen, esas tres preguntas. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para despegue, aterrizaje, rodaje, excluyendo las plataformas. Es decir, maniobra, despegue, aterrizaje y rodaje. ¿Plataformas? No. Ahora, movimiento, despegue, aterrizaje, rodaje y maniobras y plataformas. O sea, la área de movimiento es el área de maniobras con la de plataformas también. Autorización de control de tránsito aéreo, pues evidentemente autorización para que una nave proceda en condiciones específicas por una dependencia de control de tránsito aéreo. Centro de control de área, dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. Condiciones meteorológicas de vuelos por instrumentos también, el IMC. Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo de nubes inferiores, ojo, a los mínimos especificados para condiciones meteorológicas de vuelo visual. ¿Qué significa esto? Que las condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos son inferiores, esas condiciones, o sea, son peores, digamos, inferiores a las mínimas que tiene que haber para que se puedan dar de vuelo visual. ¿Qué dice aquí? Condiciones meteorológicas de vuelo visual. Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia de nubes, techo de nubes, iguales o mejores a los mínimos. O sea que cuando es IMC es que por visual no se puede. Y cuando es visual es que se puede, que esas condiciones meteorológicas están en los mínimos iguales o mejores para poderse volar. Esa era lo más importante, creo, todo esto. Luego ya, pues si os lo queréis leer, plan de vuelo, información específica que respecto a un vuelo proyectado, aparte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. Plan de vuelo tendremos que hacer nosotros en Ícaro 21 para poder luego comunicarnos con la torre que ya tiene nuestro plan de vuelo. Y esto se hace a través de una aplicación, que también quiero hacer un vídeo rellenando un plan de vuelo para que lo veáis. Y esto ya tampoco es muy importante. El ATIS, que ya lo hemos visto, suministro automático de información regular actualizada
a las aeronaves que llegan y a las que salen. Vale, servicio de tránsito aéreo, ya lo hemos visto. Servicios de información de vuelo, alertas, asesoramiento, control de tránsito aéreo. Todo esto, pues, es ya, yo creo que de haberlo leído todo ya se nos ha quedado. Instrumental Flight Rules, de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. Visual, zona de control espacio aéreo, que se extiende hasta arriba desde la superficie terrestre hacia un límite superior especificado. Y luego las abreviaturas. Bueno, pues esto más o menos, en el examen no recuerdo que saliera ninguna abreviatura en plan, ¿qué significa este acrónimo? No. Pero bueno, tener claro, no, AGL sobre el nivel del terreno, eso está claro. AIP, la publicación de información aeronáutica. El ATIS, el Servicio Automático de Información Terminal, que ya lo hemos visto. El ATS, por supuesto, el Servicio de Tránsito Aéreo. ATZ, zona de tránsito de aeródromo. ETR, zona de control. El FIR, lo hemos visto, región de información de vuelos. IFR, reglas de vuelo por instrumentos. HF, alta frecuencia, high frequency. IMC, condiciones meteorológicas que acabamos de leer, de vuelo por instrumentos. MET, meteorológico, bastante fácil. Bueno, por encima, un NOTAM. Bueno, ¿qué es un NOTAM? Imagino que muchos ya lo tendréis claro, ¿no? Dice, aviso distribuido por los medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento, peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal o encargado. Eso, ¿no? Dices, ¿qué es esto del NOTAM? Seguramente muchos de vosotros ya lo tengáis claro. Yo os quiero enseñar un NOTAM que hay, por ejemplo, publicado, de un vuelo que voy a hacer ahora aquí en Alicante, en CTR, y que está, pues, mi NOTAM está publicado, y aquí yo voy a volar el día 9, que es ya, estoy ahora a 3 cuando estoy grabando este vídeo. Este es mi NOTAM. Yo voy a volar en todo el puerto de Alicante, que ya he pedido todos los permisos y todo el rollo, y aquí voy a volar. Y esto sería el NOTAM. Esto. Yo voy a volar el día 9, como veis, a las 7 de la mañana, que en realidad, como es UTC, son las 9, hasta el 15 del 10 a las 12, es decir, a las 2 de la tarde. Este es mi horario, estas son las coordenadas que yo metí cuando hice pues las coordinaciones con Enaire. Como os contaba antes, si tú quieres volar aquí, tenés que ponerte en contacto, como veíamos antes, con el espacio CTR, con el espacio ATZ y también con el aeródromo de Miguel Hernández. ¿Vale? Todo esto, como os digo, con AENA, todo esto yo ya lo he gestionado todo, porque si no, no podría tener esta NOTAM publicada. ¿Veis? Esta es mi NOTAM, que está aquí. Entonces, para eso hay que primero mandar todos los permisos. Eso sería una NOTAM. ¿Qué más? Aunque imagino que muchos ya lo tendréis claro. Luego el SIGMET, pues es la información relativa a los fenómenos meteorológicos, ¿vale? Que puedan afectar a la seguridad de las operaciones de las aeronaves y que se pide por una oficina de vigilancia meteorológica. Luego, ¿qué más es importante aquí? Bueno, el área de control terminal, TMA, que ya lo habíamos visto arriba. UHF, frecuencia ultra alta, pero a nosotros nos importa la VHF, que es la nuestra, esta muy alta frecuencia de 30 a 300 MHz, very high frequency, 30 a 300, acordaros. Esto del BOR, pues es que es una película, radiofaro omnidireccional, eso es para los aviones cuando están, para poder, digamos, orientarse, no nos viene a cuento, no sé por qué tanta. Comunicaciones radiotelefónicas. Bueno, esto sí que es importantísimo que os lo aprendáis. De hecho, nosotros en el examen nos dijeron la contraseña que había que entrar para hacer el examen y tal, nos la dijeron en alfabeto aeronáutico. Entonces, de repente nos dijeron, la contraseña es India, Papa, Quebec, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Charlie, Bravo, Alfa. Y claro, había peña que decía, ¿qué? ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetirla? Esto hay que aprendérselo, pues como el Padre Nuestro si eres religioso, o como el alfabeto español, transmisión de números, es como en inglés, pero aquí vas a hablar en español, o sea que todo esto, como os digo, es relleno, todo esto relleno que meten aquí, porque bueno, tienen que meter un temario y está bien, saber no ocupa lugar, pero yo tampoco quiero hacer este vídeo en 80 horas. Cuando dices confirme, es que solicitas verificación. Cuando dices corrección, es que ha habido un error en esta transmisión. Autorizado, importante.
Permiso para continuar. Esta sí que era de examen, me acuerdo perfectamente. En condiciones determinadas. Autorizado despegue. Pues que estás autorizado para despegar. Aprobado. Autorización concedida para la medida propuesta. Anule. Haga caso omiso de esto. Afirmo. No se dice afirmativo. Se dice afirmo. Acuse recibo. Comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje. ¿Cómo me recibe? Bueno, pues cuál es la calidad de mi transmisión. Eso va del 1 al 5. El 1 es fatal, el 5 es genial. Comprendido, he comprendido su mensaje y procede, de acuerdo. Compruebe, examine un sistema o procedimiento. Bueno, todo esto, esta también es pregunta de examen. 2 veces cada palabra, la comunicación es difícil. Transmita cada palabra 2 veces. Cuando dices 2 veces cada palabra, notifique, páseme la siguiente información. He recibido toda su transmisión anterior. Repítame todo o la siguiente parte de su última transmisión. Solicito, desearía saber o deseo obtener. Bueno, pues esto más o menos es lo importante. Y aquí iniciación y continuación de supermensajes, esto tampoco. De verdad que no es por quitarle, es que es todo que no... Que nada de esto entró en el examen que yo hice tipo test. Yo me lo he leído todo esto y tal y he visto que es un poco más de lo mismo y que son cosas que no... Si no las explicaría, ¿sabes? Y yo creo que mira, es lo mismo otra vez. Emergencia, riesgo inminente y requerir ayuda inmediata. Urgencia, no exige ayuda inmediata. O sea, esto es todo un poco más. Pues repetir lo mismo. Todo esto del circuito de tráfico aeródromo, como os digo, lo explicará el profesor en la parte práctica. Y esto estamos aquí para superar el examen tipo test. Y creo que hasta aquí es la... ¡Anda! Ya hemos acabado. Pues esto es todo, amigos. Espero que os ayude a superar el examen tipo test. En la descripción os voy a dejar el enlace a 3 exámenes tipo test que yo hice antes de hacer el definitivo, que eran como pruebas, para que veáis que muchas de las cosas que digo que preguntan aquí salen luego en el examen. Espero de verdad que os sirva, espero que continuéis en este mundo dron, que aunque parezca todo un poco complicado y arduo y venga, sácate esto, sácate lo otro, yo creo que vale la pena y cuando te propones algo en la vida, pues a veces cuesta un poco. Esto de los drones no lo ponen fácil, por lo menos desde mi punto de vista no es fácil tenerte que sacar todos los permisos, comprender tantas cosas. Pero bueno, mira, como he dicho 1000 veces, el saber no ocupa lugar, aquí estamos para aprender y espero que os haya servido y que aprobéis este examen de radiofonista. Como os digo, a mí por lo menos me hicieron un tipo test con toda esta materia, que me la estudié yo por mi cuenta, y luego ya en la clase, digamos, práctica, el día del examen práctico, lo que hicimos fue una clase conjunta, éramos unas 10 personas a través de un Zoom. El profesor fue explicando ya no más este temario, sino ya las comunicaciones en sí. Pues puso un ejemplo, imagínate vas a volar el dron en una zona, te da unas pautas y ya tú te tenías que comunicar. Y esto lo va haciendo cada alumno y tú vas viendo y escuchando hasta que te toca a ti y lo haces, el profesor te ayuda y no fue nada difícil sacarse el curso. Más difícil fue estudiar por mi cuenta toda esta teoría que poco a poco fui desgranando y enterándome de cosas y que luego también quieras que no, con el curso que te da el profesor entiendes más cosas. Y nada, suscribiros a mi canal si estáis interesados en el mundo drones porque yo poco a poco me voy enterando y voy haciendo cositas y quiero colgar muchos más vídeos y sería genial contar con vuestro apoyo. Comenta si te ha gustado el vídeo y si no también. Y nada, os mando un súper abrazo y os animo a continuar en todo este mundo de los drones, que los que estamos aquí sabemos cómo funciona, sabemos que cuesta, pero que es apasionante y esto es ir a más. Un gran abrazo, amigos. Hasta pronto.